Bien, para explicar este tema vamos a utilizar este par de circuitos que son bastante sencillos. Son dos elementos por cada uno. Tenemos en este caso una resistencia, un capacitor y bueno, tenemos la entrada. Aquí se representa, bueno, lo pongo de esta manera para dar a entender que es una señal. Pongo el más menos para dar a entender que pues aquí va a estar cambiando, ¿no? Va a estar oscilando aquí la señal de entrada. Y evidentemente aquí a la salida pues hago lo mismo. Pongo el más menos para decir dónde vamos a ver reflejada la señal de salida. En el caso contrario, bueno, en el otro circuito más bien, es el mismo circuito, nada más intercalan los elementos. Igual tenemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y bueno, entonces aquí vamos a hacer un análisis cualitativo. Ese es el objetivo de este video. De tal manera que pues lo que nos interesa analizar es la salida. Es decir, B sub 0 a qué es igual. Y bueno, aquí podemos observar que la salida prácticamente es el voltaje que se observa en el capacitor. Por lo tanto, B sub 0 es igual al voltaje en el capacitor. Y bueno, aquí es necesario entender qué es lo que vamos a analizar. Pues como los filtros, básicamente lo que filtran es la frecuencia, pues necesitamos algún término que esté variando en función de la frecuencia. Nosotros sabemos que el único elemento que puede hacer eso pues es el capacitor, porque si recordamos la reactancia capacitiva, sabemos que es igual a 1 entre 2pi por F por C. Y digo, nada más para recordar, pues recordemos que el del inductor es 2pi por F y en este caso por la inductancia. Entonces, con esto ya podemos partir para definir qué es lo que vamos a despejar, ¿no? O en qué términos lo vamos a dejar más bien. Entonces, si analizamos esta pequeña malla, pues básicamente el voltaje se distribuye de la siguiente manera. Tenemos que VI es igual al voltaje que cae en la resistencia más el voltaje que cae en el capacitor. Que esto es igual a que el voltaje de la resistencia es a la corriente que está circulando por la respectiva resistencia más esa misma corriente, pero aquí multiplicada por la reactancia, ¿no? Y bueno, entonces aquí llegamos ya al término de interés, que era la reactancia, por esto que acabamos de definir, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual XC? Pues ya lo tenemos aquí. Perdón, ¿a qué es igual BC? BC pues es igual a una corriente que está multiplicando a la reactancia capacitiva. Es decir, B sub 0 es igual a I, que multiplica a 1 entre 2pi por F por C. Entonces esta expresión es la que vamos a utilizar para hacer nuestro análisis cualitativo. Tendríamos que B sub 0 cuando F tiende a infinito, pues ¿qué pasa? Es decir, tenemos esta I que está multiplicando a 2pi por F por C. Bueno, es la inversa de eso. Y entonces si evaluamos, tendríamos que pues aquí F tiende a infinito. Es decir, si estamos dividiendo 1 entre un número muy grande, o sea, no lo vean como infinito, veanlo como un número muy grande, por ejemplo 1.000.000, pues como resultado todo esto nos va a dar un valor muy pequeño que va a tender a 0. ¿Sí? Entonces una frecuencia alta va a hacer que este valor de reactancia tienda a 0, pero ese valor de reactancia está multiplicando una corriente. Por lo tanto, todo este valor, ¿a qué va a tender? Esa es la pregunta.
Pues recordemos los circuitos, ¿no? Los circuitos, y como lo estamos viendo aquí, pues el voltaje se está distribuyendo entre el voltaje de la resistencia y el voltaje que cae en el capacitor, pero estos dependen directamente del valor óhmico de la resistencia y la reactancia, de tal manera que se distribuyen de manera proporcional. El que tenga mayor valor óhmico, pues es el que se va a llevar más voltaje, ¿no? Entonces, si estamos hablando que esta reactancia es prácticamente cero, es decir, esta corriente se está multiplicando por cero, pues prácticamente el voltaje de salida es igual a cero. Ahora, la otra evaluación sería que B sub 0 la vamos a evaluar cuando F ahora tiende a 0 y pues tenemos la misma expresión, 1 entre 2pi por F por C, donde a diferencia de la evaluación anterior, pues ahora F tiende a 0 y lo mismo, no lo vean F como 0, veanlo como un valor muy pequeño, es decir, un 0.000001. ¿Qué pasa si yo divido 1 entre ese valor pequeño? Pues que esta reactancia va a tender a infinito. Si esta reactancia tiende a infinito, es decir, volvemos a la misma distribución, ¿no?, del voltaje. Si esta reactancia es muchísimo más grande que esta R, es decir, supongamos una proporción de 1.000.000 de veces más grande XC que esta, pues quiere decir que el voltaje va a tender a caer prácticamente sobre XC. Es decir, considerando ya la corriente, este valor va a tender a BI. Porque aquí la entrada, tenemos el valor de entrada, este supongamos que es un valor muy pequeño en comparación a este, pues por lo tanto BI, o sea, el voltaje que va a caer en R va a ser muy pequeño, por lo tanto BI va a ser igual a ABC. ¿Sí? Entonces, con esto quedaría definido que B sub 0 en este caso va a ser igual a BI. Y bueno, aquí ya podemos definir qué tipo de filtro es, porque aquí el voltaje de salida, cuando F tiende a infinito, o sea, a una frecuencia muy grande, pues tiende a cero, es decir, la suprime. Y cuando analizamos el voltaje de salida, considerando que F tiende a cero, es decir, a frecuencias muy bajas, pues el voltaje de salida es prácticamente el voltaje de entrada, es decir, deja pasar la señal. Y entonces esto lo definimos como un filtro pasa bajas. Pasando al siguiente circuito, pues B sub 0, o sea, la salida, ahora es igual al voltaje que cae en la resistencia. Pero el voltaje en la resistencia, que es igual, pues aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos que si pasamos este para acá, evidentemente va a pasar restando, pues tenemos que VR es igual al voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor. Pero ya sabemos que el voltaje del capacitor es igual a una corriente multiplicado por su respectiva reactancia. Y entonces ya tenemos la expresión para hacer la evaluación, ¿no? Ya tenemos esta expresión de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar. Tenemos que B sub 0 cuando F tiende a infinito, pues eso realmente ya lo evaluamos, ¿no? Si evaluamos esto de aquí. Pero bueno, vamos a escribirlo. Y bueno, ya sabemos del análisis anterior que este término va a tender a 0. Pero que multiplicado por toda la corriente, pues el voltaje es igual a 0. Y entonces aquí el resultado no va a ser nada más el 0, porque ahora estamos considerando también el BI. Entonces sería BI menos 0, pues es igual a BI.
y evaluamos la última expresión, que es cuando f tiende a 0. Y lo mismo, ¿no? Tenemos que en este caso, cuando f tiende a 0, pues quiere decir que la reactancia tiende a infinito. Pero cuando consideramos la corriente, pues esto va a tender a ser igual a BI. Y en este caso, pues hay que considerar que es BI menos BI, es decir, esto va a ser igual a 0. Entonces, si observamos, tenemos el comportamiento contrario. Aquí f tiende a infinito, aquí también. En este caso la suprime, en este caso la deja pasar. Aquí b sub 0 cuando f tiende a 0. Aquí BI pasa, íntegra, como quien dice. Y aquí es igual a 0. Entonces son comportamientos inversos. Por lo tanto, este es un filtro pasa altas. Bueno, y con esto terminamos el análisis cualitativo. Se llama cualitativo porque no estamos asignando ningún valor numérico a R ni a C en ninguno de los dos casos. Simplemente estamos considerando las dos condiciones extremas, cuando f tiende a infinito, es decir, una frecuencia muy grande, y cuando f tiende a 0, una frecuencia muy pequeña.